Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast. Mi nombre es Carlos y en esta ocasión abordaremos un tema que causa cierto debate, que es el impacto de las redes sociales en la vida de los adolescentes. Y como todos los viernes nos acompaña nuestra amiga Angie. Hola a todos, es un gusto enorme poder compartir con ustedes este tema tan interesante. También se encuentra con nosotros nuestra compañera Carla. Hola, ¿cómo están todos? Me da gusto estar con ustedes de nuevo. Y no podía faltar, como todos los viernes, nuestro compañero Eric. Hola Carlos, Angie, Carlita, mucho gusto, me da gusto estar acá con ustedes. Y para entrar en tema, daremos nombre a nuestro siguiente debate, que será Generación Online, navegando el impacto de las redes sociales en los adolescentes. Claro que sí, Carlos, fíjate, es un tema muy interesante, ya que en los últimos años se ha dado un fenómeno que se ha acrecentado el uso de las redes sociales en edades específicas de 14 a 44 años, ¿no? Hay un estudio que realizaron acá en México específicamente, donde menciona que 22 millones de jóvenes consumen algún tipo de red social, y según esta cifra contrastada con los datos del INEGI, en México hay 33 millones de jóvenes. ¿Qué es lo que quiere decir? Que más de la mitad de la población joven consume este tipo de información. Esto arroja un resultado del 24% de jóvenes que están consumiendo redes sociales. Sí, de hecho, pues es una cantidad bastante alarmante, porque, es decir, no solamente la cantidad, sino todo lo que representa en ese aspecto, ¿no? Bueno, y es que antes la verdad no se veía mucho como el tema de las redes sociales, sin embargo ahorita sí son temas la verdad muy relevantes que está creando mucho impacto. Sobre todo lo que yo estaba viendo en un estudio que estuve analizando, del 2006 hasta ahorita, que les gusta 2021, 2022, el crecimiento fue muy progresivo. O sea, les hablo que para el 2006 había jóvenes que tenían activada solamente una red social, y en la actualidad hay jóvenes que tienen 5 o todas las redes sociales y hasta 2 o 3 perfiles. O sea, es algo muy alarmante también. Pues, de hecho, yo no tengo tantos perfiles, ¿eh? O sea, yo platico con mi hijo y me dice, mamá, que mis amigos tienen Facebook, Twitter, Instagram y otras redes que ni siquiera conozco. No sé si a ustedes les pasa o ya es la brecha generacional, pero realmente hay multiperfiles y yo tengo el mismo. Es más, o sea, revelo mi edad diciendo que mi correo todavía es Hotmail. Entonces, exacto. Sí, de hecho, en generaciones anteriores como que estaba muy limitada esta parte de la red social, ¿no? Antes nada más había Messenger y mucho el Metroflog, no sé si a muchos les tocó. Sí, claro. Pero hoy en día hay una infinidad, y esto también tiene que ver por la carrera que las compañías hacen para tener ingresos y que la gente consuma sus productos. Le conviene al marketing, le conviene al capital, más que nada. no, y los celulares, que es lo que abrió esa puerta. O sea, antes el celular, si llegabas a tener un celular, cosa que era muy difícil en un adolescente hace unos años, pues ¿para qué te servía? Para mandar un mensaje, jugar ese juego de la culebrita y ya, ¿no? Pero ahorita el celular te da todo, tienes acceso a todas las redes, básicamente a todo, a lo que sea. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Por ejemplo, muchas veces hay jóvenes que tienen demasiadas redes sociales, pero simplemente por imitación. ¿Por qué? Porque a veces no saben ni el manejo completo de las redes que están teniendo. Vamos, no tienen ni un control de su perfil. Muchas veces son redes que abren o en las que están ellos compartiendo, pero si revisas esas redes o esos perfiles, están vacíos. A veces no tienen nada de información, simplemente hay redes sociales que sí son más cotidianas, como el Facebook, ¿no? Como ¿qué otras redes? El Instagram, que es la que ahorita está más de boga entre los jóvenes. Pero por ejemplo hay muchos jóvenes que no saben a veces ni manejar el Twitter, y muchas veces son por imitación que entran a ese tipo de redes sociales. Sí, de hecho, ahorita lo que mencionas, Carlos, que por imitación, y todo esto también tiene un gran impacto en la salud mental, ¿no?
no podemos ver los datos y cómo impacta a la salud mental esta situación de tener redes sociales. Por ejemplo, hay un estudio que se realizó entre jóvenes que se centra en temas muy particulares, ¿no? Como el bienestar y la salud mental. Y en este estudio salió que muchos de los jóvenes, o sea, se ven mal influenciados a través de las redes sociales, especialmente el Instagram, que es una de las redes que salió con mayor, como una red mala, se le podría llamar, ¿no? Y por ejemplo en esta parte pues impacta lo que es la ansiedad. Bueno, y es que aquí has mencionado la verdad un dato importante del Instagram. Desafortunadamente los jóvenes de ahora buscan esa aprobación, ¿no? de ese tipo de red, y están muy al pendiente de que si ya recibieron comentarios, si alguien no le ha comentado, y pues la verdad sí tiene un impacto en esa luego ansiedad, ¿no? De que están en la búsqueda de la aprobación de otras personas. Tienes mucha razón, Andy. Fíjate que platicando con mi hija, exactamente ese comentario que haces, cuando a veces publican algunas fotos, ellos están esperando en el momento ya que empiecen a tener reacciones, y cuando sus fotos no tienen las reacciones que ellos esperan, créeme que llegan a sentir una frustración. Es evidente eso, ¿eh? Sí, de hecho, como les estaba yo diciendo, cómo impacta en la ansiedad de esta parte, y creo que bien lo mencionaron ustedes, el hecho de que el joven esté atento a la vida de sus compañeros. Este estudio revela que ellos sienten ansiedad de ver que sus compañeros se van de viaje, que los artistas andan comiendo en lugares exclusivos, y esto les provoca ansiedad. ¿Por qué? Porque no para todos está al alcance el poder viajar, no todos tienen estar al alcance poder ir a comer a un buen lugar, y impacta de esa manera en la ansiedad. De hecho, podría ser también un factor para desarrollar ciertos trastornos, porque hay chicos que crean incluso las ilusiones de los lugares. O sea, no sé si alguna vez han visto, pero hay fotos en las que dicen, ya en algunos pues lo toman como una broma, de que ponen una plancha, ¿no? Y aquí los envidiosos dirán que es mi yate. Pero en realidad hay chicos que sí, o sea, hasta hacen Photoshop, buscan la mejor esquina de casa, o incluso ponen un fondo en la pantalla y ahí se toman foto, y como si estuvieran en Acapulco o en alguna playa, y en realidad pues están en la sala de su casa. Y eso, ¿para qué? Simplemente para vivir una apariencia que les es necesaria para tener esa aprobación, que viene ¿desde dónde? Desde la necesidad de atención. Y esa necesidad de atención, ¿desde dónde se genera? Pues desde casa, ¿no? Entonces desde ahí empezamos a ver una alerta, un cierto foco rojo, en el que si nos damos cuenta que nuestros hijos tienen estas acciones, esa necesidad de aparentar, es porque algo hay ahí, ¿no? Algo más está, y que debemos atender una necesidad que tiene. Y pues como siempre, la recomendación es estar al pendiente, y pues en este aspecto creo que uno de los principales impactos en cuanto a la salud mental sería la ansiedad que genera y la necesidad de aprobación. Y es que es muy alto el número, o sea, fíjate, el estudio que nos está revelando un dato, híjole, creo que muy alarmante. 7 de cada 10 jóvenes han afirmado estar en las redes sociales y que han tenido problemas con la ansiedad. Es sumamente alto, o sea, vuelvo a repetir, 7 de cada 10. O sea, es un dato sumamente alarmante. Sí, de hecho, fíjate, no simplemente impacta en cuestiones así de viajes o de lujos, también en la imagen corporal, ¿no? Como las personas tienen ya tienen en Facebook, en Instagram, un modelo a seguir del cuerpo. Este estudio también revela que muchas de las mujeres, más que nada, al momento de terminar de ver Facebook, le da ganas de operarse, ¿no? ¿Para qué? Porque se quiere parecer al artista que acaba de ver, al artista que acaba de conocer también, ¿no? De hecho, influye mucho en los factores de moda entre los jóvenes. O sea, si te das de cuenta, actualmente, ¿cuántos jóvenes
se cambian el color del cabello, se lo tiñen, los cortes de cabello que ahora que hacen, muchas veces son por estar imitando a famosos o inclusive algunos a sus mismos amigos que tienen oportunidades de poder viajar, de poder disfrutar por cuestiones económicas más que sus mismos compañeros, ¿no? Sí, claro, y como comentas ahorita, Carlitos, pues, ¿qué más ejemplo que el de la nueva película, ¿no?, que se está estrenando, que también han tenido de verdad un super alcance con los jóvenes adultos, ¿no? Y hablaban ahorita de la imagen corporal. Obviamente muchos sufrieron esas frustraciones, ¿no? De que ¿qué me pongo? ¿Cómo me veo? Si me veo mal, si me voy a ver igual que el de la película, o el chico que incluso ya ha recibido, ¿no?, hasta incluso sus burlas. Así, Exacto. Sí, de hecho, bueno, esto de la imagen corporal no solo nos lleva a la parte física o al simple hecho, digo, a veces podemos hasta pensar que ojalá y todo se limite a una ropa que no tengo que ponerme, pero en realidad también va más allá, que lleva muchas veces a los trastornos alimenticios, que ese es el riesgo que realmente están corriendo, ¿no?, estos jóvenes, porque al estar todo el tiempo en contacto con el Facebook y principalmente el Instagram, que es donde más es común encontrar que están publicando fotos con que los cuerpazos, que los que están haciendo fitness y demás, o sea, todo el tiempo están ahí, incluso, o sea, a veces parece chiste, pero siempre bromeo con que el celular nos escucha o hasta nos lee el pensamiento, porque no les pasa que están viendo el celular y dicen, no, pues hoy como que ya me hace falta cambiar de celular, y de repente en el Facebook empiezan a aparecer promociones de celulares y 20 meses sin intereses y tal, ¿no? Entonces lo mismo puede pasar con los jóvenes, o sea, no, empiezan a pensar, bueno, es que estoy muy gorda, es que estoy muy flaca, es que esto, y empiezan a salir ofertas y promociones de que las pastillas mágicas, el reductor, la cremita, la dieta fulana, el spa, empiezan a buscar incluso ellos opciones. Y que empiezan a ver, bueno, veo que hay aquí una cremita o una solución rápida para obtener el cuerpo que yo quiero, porque además es eso, parte de la edad en la que están, es que no saben lidiar o esperar. Entonces, ¿qué quieren? Quieren efectos rápidos, y ese es uno de los riesgos más grandes que tienen los jóvenes, la necesidad de tener todo rápido y fácil. Entonces, ¿qué pasa? Ven la crema y cuesta, no sé, 2,000, 3,000 pesos. Una cirugía cuesta 50, 60, 70 mil pesos, no sé, no estoy muy, debería, no estoy tan familiarizada con los costos, pero realmente, ¿qué pasa? Que son inaccesibles para ellos. Entonces, es más fácil irme a buscar a YouTube o a TikTok una receta o un remedio casero o algo que me lleve supuestamente a este efecto que quiero, ¿no? Y no es así. Y vienen todas las demás consecuencias en su salud. Y además a veces son medidas muy irresponsables de las personas que suben a Facebook o a YouTube las recomendaciones, ¿no? Me cuesta trabajo creer que a lo mejor sea por ignorancia o lo hagan a propósito las personas que suben este tipo de contenido, ¿no? O realmente es ignorancia, porque a veces te dan remedios que por simple lógica dices eso te puede dañar el estómago. A veces te ponen recetas que en ayuno debes de tomar limón con agua mineral, ¿no? Y eso es letal para el jugo gástrico, ¿no? Y de hecho, o sea, el problema también es que no, yo creo que no es ni siquiera ignorancia, es simplemente más bien lucrar con la ignorancia de otros. Y ahí es donde regresamos a nuestro tema, ¿no? El acceso que nosotros digamos, o el acceso que tienen los jóvenes a estas redes sociales es lo que permite que lleguen a esa gente que quiere lucrar con la ignorancia de otros. Y digo, no es que sean ignorantes porque carezcan de cierta inteligencia, sino que son ignorantes porque están en una edad en la que todavía no acceden a la información. Y es ahí donde nos toca a los adultos estar al pendiente de eso. Yo opino, creo que tiene que ver mucho también el amplio acceso de información que podemos encontrar en Internet, y sobre todo si los jóvenes tienen muchas redes donde pueden tener
mucha información, de verdad es un universo de información a la que pueden acceder los jóvenes. Ese también es un detalle muy importante, porque muchas veces, mucha de la información que se encuentra en internet, como ustedes decían, es falsa, o sea, no tiene un sustento científico. Y es ahí donde los jóvenes se ven inmiscuidos en problemas, porque el exceso de información a la que pueden llegar a tener acceso los jóvenes. Sí, totalmente. En realidad esto, pues hay también que valorar, ¿no? A veces decimos, los jóvenes son los que tienen acceso, los jóvenes están haciendo mal, es que ya no sabemos qué hacer con ellos. Pero creo que ahí sí nos toca como adultos hacer una cierta análisis y decir quién le dio el acceso, quién les da el acceso a los jóvenes, y entonces realmente de quién es la responsabilidad. Porque bueno, a lo mejor a veces decimos, estamos hablando de jóvenes de 18 a 25 años que están estudiando fuera de casa, que es un poco más difícil tener el control. Pero si nos damos cuenta, o sea, hay estadísticas que dicen que desde los 10 años ahora ya tienen acceso a redes sociales, ya ves niños publicando. Entonces eso es, vaya, exponerlos totalmente. ¿Y quién permitió esa exposición? Pues los padres que permiten acceso. ¿Por qué? Porque no quieren que ellos puedan tener esta pérdida, o los niños se sienten se sienten que no están integrados. ¿Por qué? Porque quieren que sean parte de los demás, y pues a veces también no es, a veces lo normal no es lo normal, ¿no? Sí, exactamente, como tú dices, esta parte, ¿no? De que los adolescentes están en una etapa que quieren identificarse con algo, ¿no? Y fíjense, de ahí está creciendo se le podría llamar una enfermedad, ¿no? O una denominación que se le está dando, que es el FOMO, ¿no? Que es miedo a perderse de algo. O sea, los jóvenes están tan preocupados qué sucede allá afuera con sus artistas, con su influencer favorito, que lo único que sienten es la necesidad de querer saber qué es lo que está pasando con ellos, ¿no? Y por eso llega esta situación de que tienen ganas de estar a cada rato en redes sociales, que quieren estar a cada rato viendo información respecto a otras personas. ¿Por qué? Porque de cualquier manera ellas están tratando de identificar con alguien. Y si sus papás no son eso, centro de identificación, lo van a buscar allá afuera. Y de ahí la raíz de esta expresión que lo han denominado FOMO, ¿no? Así es. Y bueno, no solamente en ese aspecto, también es muy importante decir que las mismas redes sociales facilitan que estos chicos tengan esa necesidad, vuelvo a lo mismo de hace rato, te sugiere y te sugiere y te sugiere. O sea, básicamente se dan cuenta de lo que buscas, de lo que necesitas, y te lo dan, y te lo dan, y te lo facilitan, ¿no? Cada vez más. Por ejemplo, en el caso de lo que veíamos de aparentar y de toda esta situación, pues casi todas las aplicaciones tienen acceso a cámara, o la mayoría de ellas tienen el acceso a cámara, y te dan filtros. ¿Para qué te ponen los filtros? Para que tú puedas visualizarte como quieres. O sea, el 68% de las aplicaciones tienen filtros y sirven para poder editar, publicar y poner lo que tú quieras. Incluso tienen hasta fondos de ciudades, de departamentos, de todo. O sea, buscando aparentar, buscando igualar todo lo que está allá afuera. Entonces sí es algo pues bastante grave. De hecho, de acuerdo a lo que mencionaste, Carlita, hay un estudio que realizó Bellamente Art, que es una página como de belleza, que dice que el 68% de las personas usan filtros para editar fotos antes de publicarlas. O sea, ¿de qué nos está hablando esto? Que ¿cómo queremos percibirnos realmente? No nos sentimos a gusto con nuestra imagen corporal, ¿no? Por lo que estamos viendo allá afuera. Igual menciona que muchas de las personas sienten frustración, angustia o enojo luego de mirar Instagram. Lo que les decía hace rato, ¿no? Instagram se ha convertido en un foco de despersonalización del adolescente. O sea, ya no siente su cuerpo a gusto, ya no se siente a gusto como él, porque ¿qué hay en Instagram? Las modelos, cuerpos perfectos, caras perfectas, caras simétricas. Entonces, cuando no se tiene eso, pues el adolescente busca cómo. Y es que la verdad, si se empieza a visualizar lo del tema de los jóvenes,
Actualmente lo más común que vemos es, ¿no?, tomándose una selfie, grabándose con un video, compartiéndolo. Y ahorita que mencionamos de los filtros, pues ¿qué nos da a saber, ¿no?, que tienen la necesidad de una u otra forma de ser integrados en esa parte, ¿no?, de estar reconocidos también en una moda. Y es que, digo, si lo vemos desde su desarrollo, un adolescente siempre va a tener necesidad de encajar. Eso es algo natural, es parte de, va a sentirse desidentificado con su cuerpo, también es parte de. El problema es cuando busca las formas de llegar a esa perfección sin... O con quién se identifica, ¿no? También, exacto, con quién se identifica y los métodos que aplica para llegar a ello. O sea, esas dietas rigurosas, esos cambios y otra cosa. O sea, volvemos a la pregunta, una pregunta central, mejor dicho. Realmente, ¿de quién es la responsabilidad de la prevención en este aspecto? ¿A quién creen que le corresponde evitar o prevenir que nuestros jóvenes caigan en estos riesgos de las redes sociales? Pues es comprendible que esa responsabilidad es al 100% de los padres. O sea, los padres deben de estar muy atentos en el día a día de sus hijos, en ver en qué se están entreteniendo, con quién se están comunicando, porque, bueno, la posible ventaja de las redes sociales es que puedes estar en contacto con personas que no necesariamente estén ni en tu misma colonia, ni en tu misma ciudad. Puedes estar en contacto con personas de diferentes estados, hasta de otras partes del mundo, ¿no? Esa podría ser una gran ventaja, pero el problema de esto abarca que los jóvenes todavía no están preparados quizás para el manejo de este tipo de redes sociales, sobre todo por la información que se maneja. Y como vuelvo a recalcar, los padres deberían de estar más enfocados en el cuidado de esa información. Desafortunadamente, el día a día cotidiano, el trabajo, las obligaciones, a muchos padres los limita en ese aspecto de vigilar ese acceso o de vigilar ese control a las redes sociales, pero muchas veces lo dejan completamente en las manos de los adolescentes, y es ahí donde a veces se sale de control esa información. Pero fíjate que, como mencionabas, muy cierto que es de responsabilidad de los adultos poder controlar esta parte, ¿no? Pero igual llega una etapa, por ejemplo, cuando son niños, pues sí tienes el control como padre, ¿no? Pero ya cuando vas creciendo, también las personas empiezan a ser responsables de uno mismo. Y yo creo que en esta parte también entra una regulación, ¿no? De acuerdo a los gobiernos que regulen, porque fíjate, y las mismas empresas que hacen esto, y a lo mejor no va a suceder, ¿no? Pero fíjate, hay algo tan descomunal que Facebook en 2020 hizo un estudio y se dio cuenta que esto afecta muy fuertemente a la imagen corporal de los adolescentes. ¿Y qué creen que hizo? Lo dejó pasar. O sea, como que nunca hice el estudio, nunca descubrí esto, y ahí que la gente se arregle como pueda, ¿no? También es una parte moral y también un compromiso de uno mismo, ¿no? Informarse en esa parte. Así es. Y es que al final pues tú eliges lo que vas a ver. Por ejemplo, en el caso de los jóvenes que pues tienen este acceso, pues obviamente que eligen las redes sociales a las que tienen mayores alcance, ¿no? Y aquí también vemos la otra parte, ¿no? De quienes pueden controlar también esa parte en los jóvenes. Por ejemplo, en el caso de los padres, ¿cómo pueden controlar a que ellos tengan acceso, por ejemplo, a información verídica, o a que no anden, por ejemplo, nada más compartiendo fotos, pasando el tiempo? Entra también esa parte, ¿no?, de la responsabilidad de los papás. Pues es que llega un punto en el cual creo que debemos, cuando tienen tus hijos pequeños todavía, ese es el momento adecuado para ir guiando, ¿no? Y más que llamarle un control, porque a veces esa palabra le suena muy fuerte, es estar pendiente, es estar al pendiente de lo que están haciendo tus hijos. Y bueno, sí, aquí también viene otra pregunta, ¿no? Que a lo mejor los papás nos van a decir, bueno, usted me está diciendo sí, no le des y todo lo demás, pero
¿cómo lo hago? Si yo tengo que trabajar y en este momento, pues yo tengo que dejarle a mi hijo un celular, porque es la forma en la que está en contacto conmigo, es la forma en la que él accede a sus tareas, porque incluso la pandemia nos obligó a estar en contacto y a exponer a nuestros hijos desde muy pequeños al internet, a las redes sociales, porque era la forma en la que se educaron, que en realidad pues ya no fue tan así, no fue realmente lo que se esperaba, pero bueno, tuvieron más acceso, todavía más jóvenes, más pequeños de lo que normalmente lo hubieran tenido, y sí, fue una necesidad. Entonces ahorita los papás pueden decir, bueno, ¿qué hago entonces? ¿Cómo lo controlo? ¿Cómo puedo evitar o prevenir que mi hijo caiga en estas cosas? ¿Ustedes qué opinan? Como papás, a ver, principalmente el papá del adolescente. ¿Cómo? A ver, bueno, Carlitos. aquí yo opinaría que lo importante es establecer estrategias en la casa que puedan llevarnos a ubicar un control al acceso. Como tratando de no limitar al 100%, pero sí, ¿cómo te podría explicar? O sea, poner límites es lo más importante. Primeramente es poner límites, decir, hacer un acuerdo con tu adolescente. ¿En qué forma? Es decir, ¿cuánto tiempo lo vas a usar? ¿Para qué lo vas a usar? ¿Sí? Y el beneficio que te está trayendo esa red social. Aquí lo importante es llegar a un acuerdo. Sí, es importante llegar a un acuerdo con tu adolescente y decirle en qué te beneficia, cuánto te va qué resultado te va a dar esa red social, pero sí, lo más importante de todo es establecer límites con los adolescentes. Pepe, te dijiste una palabra clave bien importante, establecer acuerdos. Muchas veces los papás queremos llegar a imponer y decir, esto es lo que hago, y lo peor que puedes hacer con un adolescente es querer imponer algo, porque es lo primero que no va a hacer. Entonces, acuerdos, eso sí es una clave, ¿verdad? Es muy importante poder comunicarnos con ellos, hablar con ellos y buscar un punto medio, un punto regulatorio. Sí, de hecho, fíjate, ahorita lo que están comentando ustedes, la labor del padre yo creo que es informar al hijo sobre consecuencias y también, ¿por qué no?, beneficios que pueda tener una red social, ¿no? Crear en ellos un pensamiento crítico a lo que están viendo, para que no vean por ver las cosas, porque no se dejen llevar porque alguien lo dijo, sino que siempre tener ese pensamiento crítico de poder indagar y buscar un equilibrio. Porque sí es cierto, las redes sociales impactan en la salud de una manera, o sea, en la salud mental la impacta de manera negativa, pero también la impacta de manera positiva. Si le damos a dar un uso correcto, puede lograr grandes beneficios. Por ejemplo, está el beneficios y oportunidades que te da la red social, o sea, mayor contacto con las personas, para interactuar, para compartir diferentes tipos de cultura. Ya ven lo que pasó con la Guelaguetza, ¿no? Lo que pasa, un intercambio cultural, ¿no? A través de las redes sociales, al menos yo en estas semanas estuve viendo, y sí hay muchos jóvenes interesados en ese tipo de temas, que los nutre el compartir las tradiciones, que es algo muy importante, ¿no? Bueno, fíjate que escuchaba yo también, no hace mucho, que inclusive ahora en la era de las redes sociales es cuando los adolescentes están leyendo más. Fíjate qué controversia, ¿no? O sea, sí es cierto, o sea, el impacto de las redes sociales a veces puede llegar a ser negativo, pero también se habla de que en esta era de las redes sociales es cuando los adolescentes están leyendo más, están teniendo más acceso, quizás a otro tipo de culturas, a mucha información, como decía hace rato. A veces es exceso de información lo que encontramos en redes, pero sí es importante también ver que con esto también se está accediendo mucho a la lectura. Y otra cosa también, algo muy de moda, el emprendimiento. De hecho, ha facilitado mucho que los chicos emprendan y tengan comunicación y puedan promocionar sus productos, crean sus páginas de Facebook, los pone en contacto con otras personas, y eso sí impacta también en su salud mental y en su autoestima, porque se sienten productivos, se sienten útiles y enfocan de alguna forma positiva toda su energía o su tiempo y generan un recurso que al final de cuentas pues es para ellos. Es verdad, fíjate que ahora en tiempos de pandemia muchas redes sociales se convirtieron en un aliado por completo de
ya no nada más de los jóvenes, de muchas personas. ¿Por qué? Porque muchos emprendieron pequeños negocios debido a la pérdida de empleos, ¿no? Y las redes sociales en cierto punto se convirtieron hasta en un aliado de muchas personas en ese aspecto. Sí, de hecho, como bien decían, ¿no? Esto también le da, como bien decían, ¿no? Esto también le da mayor proyección al adolescente, ¿no? Ve un panorama más amplio de lo que es el mundo a través de la red social. Que no todo es bueno ni todo es malo. Entonces, logran tener un panorama amplio de lo que está sucediendo en el mundo también. Con esto, no, porque muchos vivimos en una burbuja, ¿no? Y gracias a las redes sociales se ha logrado exhibir o evidenciar muchas carencias, muchas problemáticas que a los jóvenes les interesa. Y eso es la verdad, no es bueno generalizar y decir que todos los jóvenes están metidos simplemente en seguir a un influencer o cosas así, sino que también hay jóvenes que se preocupan en hacer proyectos, en buscar la manera de cómo ayudar a alguna comunidad de escasos recursos, ¿no? A través de, y toda esta información, cómo se da o cómo conoce esta desigualdad a través de las redes sociales, y es algo muy importante también. Y de hecho los conecta precisamente también con ese tipo de gente que piensa lo mismo que ellos. Eso es algo muy importante, que logra fortalecer vínculos, crear vínculos y darse cuenta de que no son, ahora sí que no son el bicho raro, ¿no? El ratón de biblioteca, como lo decían en mis tiempos, de que solamente yo me preocupo por esto, sino que hay grupos que sí se dedican, grupos de lectura, grupos de ciencia, grupos de diferentes cosas que los ayudan a encontrarse con sus pares y a tener entonces este sentido de pertenencia, fortalecer su autoestima, y eso pues es algo que genera un impacto positivo en nuestros jóvenes y que por supuesto es uno de los grandes beneficios que tienen redes sociales y que en su momento cuando no estuvieron pues no las teníamos nosotros, forzosamente era lo que te tocaba ahí en tu salón y con eso te aguantabas, ¿no? Pero realmente ahorita ya no, ya tienes el acceso a encontrar a más personas que piensan como tú. Sí, exactamente a lo que dices, ¿no, Carlita? Y fíjate, es muy importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor en este tema, mire, hay una historia dentro de los grupos de Alcohólicos Anónimos, rápidamente les voy a contar. Hay una historia de un marinero que estaba en alta mar, ¿no? Y que él tenía la necesidad de tomar alcohol, y mientras que buscaba la bebida, encontró un libro de Alcohólicos Anónimos, y a través de esto él pudo dejar de beber porque entendió que en un lugar del otro lado del mundo había una persona igual que él, con las mismas obsesiones, con los mismos problemas. ¿A qué voy con esto? Que el día de hoy, como hay tanta información respecto al tema, te puedes meter a los canales, a las redes sociales y encontrar personas que padecen a lo mejor lo mismo que tú. Y yo he escuchado muchos testimonios de personas. Es que yo vi una publicación de un centro de atención a personas con depresión y pude llegar a ese lugar gracias a que vi esa publicación. Pues es algo muy interesante también, ¿no? El hecho de cómo te pueden ayudar incluso a encontrar una solución a algún problema que tú vayas padeciendo, en este caso de la prevención de adicciones, de depresión, de problemas de ansiedad, de sueño. Puedes encontrar una persona que haya vivido lo mismo que tú y que esta persona te pueda orientar dónde puedas acudir para este padecimiento. Sí, desde luego serviría como un apoyo, ¿no? Porque a veces, como bien lo mencionabas, pueden sentirse solos, pero encuentran personas que realmente están con el mismo tipo de problemas que en la actualidad están padeciendo, ¿no? Y tener el acceso a esa información, pues obviamente también les permite o les da como que esa red de apoyo, ¿no? Y se sienten de una u otra forma integrados también ahí. O conocen personas que ya solucionaron ese problema, ¿no? Y que el día de hoy ellos están atravesando, pero conozco a alguien que ya lo superó, y a lo mejor esa persona me puede ayudar a decirme cómo le empezó a hacer para solucionar su problema. Y lo mismo que les decía también del logaritmo ese que hace rato, que nos lee la mente, pues así como nos lee la mente para que si quieres bajar de peso, que si te quieres ver de cierta forma, también te puede leer la mente en este aspecto, y muchas veces empieza a sugerir lugares de apoyo, personas, páginas,
donde grupos incluso donde hay gente que te puede apoyar en este aspecto, o centros, o sea, de prevención de adicciones, de centros de salud, no sé, dependiendo cuál sea la situación, pero realmente también te acerca a cosas positivas. Claro, pues es como todo, ¿no? Si damos un buen uso a las redes sociales, lo que lograremos es reducir los efectos negativos que puedan llegar a tener. Y como decías, si el logaritmo te sugiere cosas que pues hasta cierto punto no sean benéficas para tu salud o para tu bienestar, también ese mismo logaritmo te va a sugerir cosas que te van a ayudar a superarte o que te van a ayudar a solucionar algunos problemas. A veces inclusive el mismo hecho de encontrar personas con las que puedas compararte y con las que puedas ayudarte o ayudar a las demás es importante. Vuelvo a recalcar, el buen uso de las redes sociales lo que va a ayudarnos es a reducir los efectos negativos por completo. Y en esa medida precisamente, ¿cuáles creen ustedes que sean esos consejos importantes para tener un uso responsable de las redes sociales? Bueno, principalmente creo que hay que cuidar, ¿no?, lo que se comparte, retomando que ya cualquier persona la verdad tiene acceso a las redes sociales, y obviamente hay que mantener también un poco en privacidad también nuestras actividades, ¿no? No todo hay que compartirlo en el momento en el que se está haciendo, o por ejemplo dar datos más allá que nos puedan poner en un riesgo, ¿no? Hay que tener cuidado siempre con lo que se comparte. Sí, de hecho eso que mencionas también, hay que ser responsables en esa parte de darnos cuenta que no todas las personas tienen las posibilidades, porque ese es el tema que estamos tocando de un inicio, ¿no? O sea, ¿cómo va a impactar también en la salud de otra persona el que yo comparta todo? Y a veces lo comparto nada más por querer aparentar o presumir, y sí hay que limitar esa parte de cómo qué es lo que compartimos en redes sociales. Y también otra situación que se puede es plantear normas básicas de uso de estas redes sociales, o sea, poner determinadas horas al día de usarlas, más que nada con los adolescentes, buscar estrategias, como bien decía Carlita hace rato, no llegar a imponer y decirle, no, es que ya no se va a usar redes sociales o teléfono aquí porque son satánicas, o sea, tampoco satanizar las redes sociales, porque nos estaríamos encerrando en nosotros mismos, y tampoco creo que se trata de eso. Yo creo que, como comentó mi compañera, llegar a un acuerdo y a lo mejor buscar algunas estrategias didácticas incluso para poder dialogar con el joven, ¿no? Porque es lo importante, el diálogo. Claro, lo que también debemos de ver es la cantidad de acceso a lo que podemos llegar a tener a la información. Yo hoy sigo recalcando eso, porque muchas veces es demasiada la información. A veces recibimos y compartimos información, los famosos fake news, ¿no?, que luego compartimos y hacemos uso de esa información y estamos compartiendo información falsa. Debemos de aprender un poco más a discernir, a elegir lo que vamos a compartir. ¿Para qué? Para no hacer uso malo de las redes sociales y difundir información que no es buena, que no es verídica, que no está confirmada, y que simplemente es información que se vuelve basura en las redes sociales. Y como padres, algo muy importante que debemos hacer es que, ni modo, papás, allá en mis tiempos era esto, allá en mis tiempos era aquello. Tienes toda la razón, pero tus tiempos ya pasaron. Tienes hijos en el 2023 y en este entonces es la era de las redes sociales y no te puedes aislar. Nosotros tenemos que evolucionar junto con nuestros hijos. No podemos querer educarlos como nos educaron nosotros. Entonces, si mi hijo quiere tener acceso a redes sociales, yo tengo la obligación de informarme qué es una red social, cómo funciona una red social, qué pasa en esa red social. Así no me gusta, no me llame la atención, debo de preocuparme por aprender, por ver cuál es la funcionalidad, incluso por aprender. Hay aplicaciones que te permiten controlar el tiempo, te permiten tener el control parental, que para ver qué tanto accede, cuánto tiempo accede, cómo lo hace, qué páginas visita. Entonces, ¿cómo vas a saber esto? Informándote. ¿En dónde?
en las redes sociales, en YouTube. YouTube te dice todo. Entonces, papás, hay que perderles también el miedo, hay que aventurarse y tratar de actualizarse, ni modo, nos toca. Y bueno, es en ese caso cuando tienes hijos pequeños, aunque la verdad, en mi opinión personal, pues un niño pequeño no debería tener acceso a redes sociales. Yo creo que hablamos de los 10 a los 13 años, yo creo que no es lo correcto por todo lo que expone y acabamos de platicar, ¿no? Que necesita mucho criterio, mucho autoconocimiento, y eso es algo que por naturaleza no va a tener tu hijo. Entonces, yo creo que ahí sí es muy importante que los papás tengamos esa atención y que pues a partir de los 13, 14, 15 años, pues ponernos al corriente, vigilar esas redes. Si mi hijo abre Facebook, pues yo también lo abro y me hago su amigo, estar constantemente hablando con él, viendo qué publica, qué hace y llegando a acuerdos, hablando siempre diciendo no es una invasión a tu privacidad, pero pues es mi obligación cuidarte en este momento y así va a ser. Y pues ni modo, ¿no? Hay que tratar de dialogar y de hacerlo de forma sana. Sí, exactamente como dices, Carlita, ¿no? Muchas veces queremos corregir de algo que ni siquiera nosotros conocemos, ¿no? Y pues es muy clara, la información es lo más importante, siempre mantenerse informado de cuáles son las consecuencias y cuáles son los beneficios que me puede traer una red social y cómo lo puedo enfocar hacia los beneficios en vez de enfocarlo quitarnos los prejuicios y sobre todo muchas veces pasa eso porque los padres no tienen el tiempo, no tienen la atención hacia sus hijos, pero es muy importante que nosotros nos informemos como padres, que creamos una conciencia en el hecho del uso de las redes sociales y que no vamos a poder eliminarlo de nuestra vida, porque lamentablemente es algo que va en crecimiento. Ya los datos que se dijeron al principio, o sea, en vez de ir disminuyendo, se potencia. Ya estuvimos más, ¿no? expuestos, o sea, fue como el COVID, ya estuvimos expuestos al virus, Sí, ya estamos ahí, ya fuimos a las redes sociales y ya no hay más, o sea, es algo que ya no vamos a quitar, al contrario, cada vez aparecen más, pero nuestra responsabilidad como padres, y si no es como padres, como profesores, como médicos, como cualquier profesionista o incluso como parte de la sociedad, es ayudar a tener ese uso adecuado de las redes a quien esté cerca de nuestro entorno. Y pues no, como decía, no satanizarla. O sea, los que fueron de la generación 90 de niños, 90 y tantos, sabrán cuando sus papás le decían que Goku era del diablo y Pokémon era del diablo, ¿no? Exactamente. Y ahorita ay, y tú te escandalizabas y hasta a escondidas lo veías, ¿no? Y pues a lo mejor no es así, no era así, ahora que somos adultos lo ves y dices, no veo cuál era el problema, pero realmente creo que era la perspectiva de esos tiempos y pues si tú ahorita dices lo mismo de las redes sociales, estás igual que tu mamá o tu papá, ¿no? Cuando te lo decía. Entonces es cuestión de actualizarse e interesarse, sobre todo, interesarse por lo que está pasando allá afuera y lo que está pasando sobre todo adentro de tu casa. Exactamente, y sobre todo acá ocurre algo que entre más prohíbes, estás en una etapa donde el adolescente le lleva la contraria al padre en todo. Eso es algo muy normal de la etapa adolescente. Entonces, si tú prohíbes, ¿qué va a hacer el adolescente? No te va a dar gusto, va a decir, no, ahora lo hago más porque sí, porque es la etapa de que están cruzando ellos. Entonces, por eso es importante negociar esta parte. Sí, claro, sobre todo el hecho de que las redes sociales ya no las vamos a poder evitar ni quitarlas del uso cotidiano en los adolescentes. Vamos a verlo ya como algo que tenemos que estar viéndolo día con día. Entonces, vamos a sacarle el provecho. ¿De qué manera? Vamos a tratar de estar mayormente en contacto con nuestros hijos y que puedan sentir la confianza de que a lo mejor nos tengan que expresar qué red social están usando, cuáles son sus posibles contactos, porque es importante que los adolescentes tengan el control, la vigilancia de los padres, pero hay que hacerlo de una manera muy específica, muy cuidadosa, porque como tú decías, Eric, si llegamos al momento de prohibir, de decirle que no lo vas a usar,
Al contrario, lo va a usar y posiblemente de una manera más perjuiciosa. Entonces, ¿qué podemos hacer? Como dice el dicho, ¿no? Si no puedes con el enemigo, pues únetelo. ¿De qué manera? Vamos a hacernos amigos de nuestros hijos, de nuestros adolescentes. Y amigos de las redes sociales también. Exacto. Y que confíen que nosotros no los vamos a estar vigilando, pero que sí vamos posiblemente a estar atentos de su actuar en las Y redes es que, ¿qué sociales. buscan ellos? Y al principio lo comentamos, ¿qué buscan en las redes sociales? Aceptación, aprobación, Atención. atención Atención, exacto. y a lo mejor hasta cariño. Y todo eso lo puedes tener, no lo va a buscar en las redes sociales si lo tiene en casa, si lo tiene de sus padres, si lo tiene de su familia. Entonces, debemos de proporcionarles eso para que ellos no nos necesiten buscarlo afuera. Exactamente. Pues la verdad, con lo que me quedo de esto es informarse y una visión crítica a nosotros como padres hacia las redes sociales. Y pues la verdad fue un tema muy interesante. Yo la verdad te agradezco la invitación. Pues yo igual quiero decirles que muchas gracias porque siempre sus comentarios son muy atinados. Y a ustedes, amigos de las redes y de este podcast que todos los viernes llevamos para ustedes, pues invitarlos a que todos los viernes nos sigan, ya que vamos a seguir teniendo temas de mucho interés para todos ustedes. Y pues, gracias Angie por estar con nosotros esta noche. No, muchas gracias a ti. Pues desde luego a seguirse informando y a darle un buen uso a estas redes sociales que ya se van a quedar con nosotros. Muchas gracias. Carlita, para despedirte. No, pues muchas gracias y esperemos que les haya gustado este podcast y que sea de su interés. Ahí déjenos los comentarios si fue lo que les gustó y qué tema les gustaría que abordáramos la próxima vez. Eric, Sí, para punto final. Como ya dije, pues muchas gracias por la invitación y realmente son cuestiones muy importantes y de mucho interés. Y bueno, gracias por estar siempre atento aquí con nosotros. Los invitamos la próxima semana con un tema que sea de interés para todos ustedes. Nos vemos.